Bienvenidos a un nuevo podcast de The Mother Kids and Family, el KidCast de la agencia dedicada al marketing y la comunicación infantil, adolescente, familiar y escolar. Y en esta ocasión yo soy Nacho, que me conocéis de otras ocasiones. En esta ocasión contamos con una compañera que es una directora de arte. Tengo aquí a Inés Herrero. Hola. Hola, ¿qué tal? Y vamos a hablar hoy, en uno de estos podcasts veraniegos así cortitos y que sirvan un poco de inspiración, de una de las cosas de nuestra metodología de trabajo que creemos que puede inspirar más, nos inspira más a la hora de desarrollar nuestras propuestas, que es hacer un mood board. Inés, ¿nos puedes contar un poco cómo explicarías a una persona qué es un mood board? Un mood board es una técnica o una herramienta creativa que podría ser como trasladar una lluvia de ideas a un ámbito más visual, a un soporte más visual. Que es una cosa que cualquier persona que se dedique al marketing supongo que lo hace o lo trabaja, pero nosotros vamos a centrarnos un poco más en lo que es un mood board para un producto o una acción o una propuesta dedicada al mundo infantil, adolescente o familiar, porque hay bastantes diferencias entre unos y otros, incluso entre las edades, ¿verdad? Eso es, sí, puede variar muchísimo dependiendo ya no solo del producto, si es un logo, si es un objeto, si es una ilustración, sino, claro, del público objetivo al que va dirigido. ¿Tú cómo trabajas a la hora de, por ejemplo, si tienes que pensar, nosotros que hacemos muchos programas escolares, y dentro de esos programas escolares a lo mejor trabajamos mucho, vamos a crear un videojuego educativo para una temática concreta que nos llega a X edades concretas? ¿Tú cómo empiezas? ¿Empiezas primero pensando en la temática? ¿Empiezas primero pensando en la edad, en el target, en dónde va a aparecer? ¿O cómo funciona tu mente en ese sentido? Vale, yo primero reúno toda la información que tenga sobre el proyecto que tengo que realizar. Me la leo bien y destaco aquellos términos, aquellas sensaciones, aquellos elementos que sean más importantes en este proyecto en particular. Pues, por ejemplo, si es un videojuego, ¿cuál es la temática del videojuego? ¿Para qué público es? ¿Qué quiere transmitir? ¿Tiene un mensaje? ¿Tiene una moraleja? Y poner palabras muy cortitas para definir a grandes rasgos qué es lo que tiene que transmitir este proyecto. A mí, por ejemplo, me funciona mucho cuando he trabajado en mood boards creativos y demás, y es inevitable. Yo creo que todo el mundo intentamos ser muy originales, pero que los referentes de otras cosas que se hayan hecho similares, parecidas, ejemplos visuales, a mí me ayudan muchísimo de cara a por qué línea o qué camino quiero seguir. En plan de, si estamos pensando lo que decíamos, un videojuego, pues voy a pensar en la infinidad de videojuegos que existen. ¿Qué estilo quiero seguir? Luego variaremos, lo haremos propio, contará con su propia personalidad, pero como que para mí un primer paso es un ejemplo, ¿no? Eso es, estoy completamente de acuerdo. De hecho, aquí en el departamento creativo, lo primerísimo que hacemos es nos juntamos todos y ponemos en común aquellas imágenes que nos parezcan buenos referentes de lo que tenemos que hacer. Lo que tú dices, si es un videojuego, a lo mejor ponemos 10, 20 ejemplos de videojuegos cada uno de nosotros y juntamos imágenes de todos ellos para inspirarnos. Sí. Me parece imprescindible buscar referencias. Y que además ahora mismo yo creo que el mundo del videojuego, el mundo de la animación, del cine o de la propia ilustración, están todas muy mezcladas, muy unidas. Sí. No es una cosa separada de la otra. Entonces, en ese sentido, yo creo que está muy mezclado a la hora de crear un mood board, que tú puedes poner un ejemplo de un videojuego, pero a la vez de una serie de animación, y a lo mejor es una animación de una serie basada en un videojuego. Claro. Y está todo unido. Y luego es muy importante, yo creo que también explicar el porqué de esos referentes, porque el peligro de los referentes está en las expectativas del cliente también. Claro. De cara a recibir algo que a lo mejor no se ajusta en lo que ellos se han imaginado. Entonces yo creo que esta técnica de usar referentes tiene ese doble filo. Eso es. De hecho, cuando tú coges una imagen de referencia, es muy importante que dejes claro
qué vas a utilizar de esa imagen, porque a lo mejor es la composición, a lo mejor es el estilo de ilustración, a lo mejor incluso puede que sea solo la anatomía que utilizan los personajes de esa imagen en particular. Entonces no puedes ponerla sin más, tienes que explicar por qué la has utilizado para lo que tú dices, que no haya unas expectativas que luego no se van a cumplir. Puede llevar a malentendido si un mood board se presenta mal a un cliente. ¿Y hay alguna cosa, así ya en la experiencia personal, Inés, dentro de buscar mood boards de este público infantil, algún punto que te haya llamado la atención a la hora de crearlos, en plan de, pues yo creía o yo creo que cuando pensemos en chavales de esta edad debemos pensar por aquí o debemos pensar con estos puntos en claro? ¿Hay alguna línea roja, algún punto en ese...? Sí, la verdad es que lo que más me sorprende es la diferencia de gustos, por así decirlo, o de necesidades que tienen sobre todo los adolescentes y los jóvenes en comparación con cuando yo estaba en ese público. Yo tiendo a poner ejemplos más infantiles para ese público actual, por así decirlo, porque yo a su edad, y creo que mi generación en general, era mucho más infantil y tardó un poquito más en madurar. Me sorprende el nivel de madurez que tienen ya los jóvenes hoy en día. Yo creo que eso, hay una velocidad que hemos hablado muchas veces que está muy acelerada, y luego a la hora de llegar a ese punto de preadolescencia que hemos comentado en otras ocasiones, que quieres deshacerte de todo lo que tienes de infancia, es que está sucediendo cada vez más pronto. Eso es. Y luego yo creo que esto también hace, esta aceleración de la infancia, hace que se establezcan los nichos de la adolescencia cada vez antes. Sí. Aparte de cómo funciona hoy el día el mundo de los streaming, el acceso a todo tipo de contenido en cualquier momento, cada uno te puedes, cada chaval o cada niño, en este caso hablando de infantil, puede tener como una vía totalmente distinta a otro que va a su misma clase, en su mismo colegio, de su misma edad. A lo mejor unos están viendo Bluey y es el tono colorido de formas redondeadas si quieres llegar a ellos, pero a lo mejor otro compañero de clase, para llegar a ellos tienes que acudir a una imagen real porque el dibujo animado ya no le acaba de llegar, o ejemplos que no estén basados en cuanto a creatividad o el contenido, ejemplos que no estén basados en la fantasía o en el mundo imaginario, sino ejemplos más reales y concretos de situaciones que le pueden suceder a un chaval de 7, 8 años. Sí, estoy completamente de acuerdo, y no se puede decir que esto sea algo bueno o malo porque simplemente es un cambio y los cambios pasan, pero no puedo evitar pensar que a lo mejor en unos años se llegan incluso a perder algunos nichos de mercado intermedios entre los niños y los jóvenes adultos, por así decirlo, porque es que creo que se están perdiendo ciertos años enteros de juventud, de infancia. En plan, ese tipo de respuesta que te puede dar un cliente o que te puede dar un profesional del medio de esto a quién va dirigido, en plan, claro. Esto que has creado, ¿para quién es? Porque no es ni para niños, porque a lo mejor está en un nivel de contenido más elevado a lo que le corresponde a esa edad, ni para adultos porque tiene un tono, o ni para adolescentes porque tiene un tono como más infantil. Es muy difícil a lo mejor encontrar ese punto, y yo creo que todo está asociado a lo que hemos hablado muchas veces, esta división absoluta en la que no existe esta monocultura de que tú antes sabías muy bien qué tipo de cosas hacer para X público, porque con sus diferencias más o menos todos estábamos ahí, pero es que ahora cada perfil es muy, muy concreto, entonces tienes que hacer cosas muy, muy, muy específicas para ellas, para estos perfiles, o si quieres llegar de una manera muy general, apostar por algo a lo mejor más genérico y abierto a todo el mundo. Eso es. Y de hecho es que creo que justo en estas profesiones más creativas, más artísticas, es inevitable porque siempre tienes que estar aprendiendo, siempre tienes que seguir atento a qué está de moda, cuáles son las corrientes, no sé, artísticas, sociales a tu alrededor. No te puedes estancar. Pero ya no solo en este caso que estamos hablando de niños y adolescentes, creo que en cualquier ámbito, si eres una persona en un puesto creativo, no puedes quedarte parado. Y además yo creo que tienes que tener la mente muy abierta. Eso es. En el sentido de
cosas que a lo mejor crees que no funcionan con X target, a lo mejor te pones a mirar realmente cómo está moviéndose pues esos adolescentes, esos jóvenes adultos de 18 años, 17, y te das cuenta de que, mira, pues esto que tiene un aspecto infantil está conectando con ellos porque no les importa ya, es decir, ya han pasado esa época de es demasiado infantil y ya les vuelven a reconectar con eso. Y puede funcionar de una manera muy, muy sorprendente y no sabes nunca por dónde puede venir. Yo creo que muy relacionado con lo que dices, Inés, de que tenemos que estar todo el rato despiertos, es no ponerle muros a la posibilidad de que algo funcione porque creías que no. Efectivamente, creo que la creatividad es una de las cosas que menos barreras necesita. ¿Y tú usas a la hora de crear mood boards personales en tus dinámicas? ¿Qué usas? En plan de PPTs, ¿utilizas Pinterest? ¿Utilizas alguna otra aplicación? Sí, pues es curioso porque yo empecé en formato físico. Yo imprimía imágenes o recortaba imágenes y las pegaba en tableros y así lo tenía cerca, lo podía mirar, alejarme un rato, volver, verlo con otros ojos y me inspiraba mucho. Pero sí que es verdad que ahora que tengo que trabajar más rápido, que todo tiene que ser más inmediato, utilizo mucho Illustrator y páginas de imágenes como puede ser Pinterest o como pueden ser bancos de imágenes. Y una cosa a raíz de esto que se me está ocurriendo ahora mismo en el momento. ¿Cómo integras o cómo podemos integrar, porque es un problema que yo también me he encontrado trabajando en esto dentro del departamento creativo, cómo integrar en estos mood boards un elemento tan esencial para este público joven ahora mismo como es el vídeo? Porque creo que el vídeo, con todo lo que conlleva el vídeo de la música, la manera de moverse, la animación, es también muy inspirador, pero también es complicado en un mood board, que funciona muy de primer vistazo, transmitir eso, ¿no? Sí, la verdad es que incluso las propias herramientas se están actualizando a esta nueva corriente que tú comentas y ya incluso en Pinterest, que puede ser un sitio de los que más se utilice a la hora de crear tableros compartidos con los compañeros, etcétera, ya ha introducido imágenes animadas. Entonces, ahora mismo, incluso de un solo vistazo, ya puedes ver estos elementos interactivos y, como tú dices, ayuda mucho, porque está a la última ahora mismo. Y yo creo que hay un elemento, ya vamos finalizando, por no tampoco dar mucho más, es una pequeña píldora, que es mucho más importante de lo que a lo mejor se considera del público de a pie, para mí, que es escoger una tipografía que transmita lo que tú quieras transmitir. Es muy complicado. Es imprescindible. Y además es que hay tantísimas tipografías. Me parece que estamos viviendo como una edad de oro ahora mismo en las tipografías. Vuelve a haber muchísimos diseñadores en este ámbito y creo que están evolucionando al mismo nivel que el resto de elementos de la sociedad, como puede ser lo que tú dices, las imágenes, las animaciones, la música. Las tipografías se están adaptando y la gente no se da cuenta porque no es un elemento tan, ¿cómo decirlo?, que no destaca tanto como puede ser, por ejemplo, la ilustración o la animación. Pero sin duda es completamente imprescindible. Es que, por ejemplo, dice muchísimo. Si ahora mismo en 2024 usas, vamos a una clásica, una Comic Sans para hacer algo, no te está transmitiendo a lo mejor lo que querías transmitir, no te sirve para transmitir lo que tú querías transmitir en 2002 con una Comic Sans, que es un cierto grado de informalidad, que sea muy legible, que conecte un poco con este punto infantil joven de cómic. Sí. Ahora mismo lo que te está transmitiendo es un punto irónico. Es un meme ahora mismo. Claro, un punto de conexión con ellos, pero a través de la ironía y del sarcasmo y de el usar lo que da vergüenza para apropiártelo. Sí. Que lo hace, por ejemplo, yo que sé, en Jumpers lo hacen muy bien, todo ese rollo, el graphic design is my passion, todo ese ya ahora mismo la Comic Sans no significa lo mismo que antes, no, es claro, muy gracioso, que no. Y es como que se puede usar, pero tiene un nicho de mercado como totalmente distinto al que a lo mejor se podía usar. Sí, la verdad que es una pena que este ámbito creativo, como es la tipografía, no tenga la visibilidad que se merece, porque me parece un arte dificilísimo y imprescindible.
en cualquier diseño. Pues nada, tras un ratito hablando de mood boards creativos y cómo trabajamos o cómo funciona nuestra mente, nos despedimos. Si queréis nos podéis seguir en @TheMotherKids, tanto en Instagram como en Twitter, como si nos buscáis a The Mother Kids and Family en LinkedIn y en Facebook. Esto ha sido el KidCast de TMKF. Nos despedimos, esperamos que paséis un buen verano y hasta la próxima. Adiós.